Capítulo 10. USG. La clase 1 estaba delante del edificio de la UA, esperando el autobús. Hoy en día, su clase no se imparte en la escuela, sino en un lugar fuera del campus principal. Iban a aprender sobre entrenamiento de rescate. Naufragios, terremotos, todo tipo de desastres naturales. Aizawa les dijo antes que Olmig, él mismo y otro miembro del profesorado supervisarán. Todos llevaban sus trajes de héroes, incluida Momo, que, tras una conversación con el director sobre el mal trabajo que los sastres hicieron con ella y los de los otros alumnos, recibió uno nuevo. Una que realmente le gusta mucho y que fue adaptada a su diseño real. Momo y Tenya se mantenían firmes frente a la clase, con la postura recta, mientras el resto de la clase 1A se reunía esperando el autobús. Tanto la recién elegida representante de clase como su adjunta se comportaban con un sentido de responsabilidad que hacía que incluso los estudiantes más enérgicos se callaran. Tenya se ajustó las gafas, levantando la mano con un gesto ensayado. Todos, antes de partir, debo recordaros, mantengan la disciplina. Cuando estamos fuera del recinto escolar, nuestro comportamiento se refleja no solo en nosotros mismos, sino en la UA en su conjunto. No habrá carreras, gritos ni alejamiento del grupo. Varios estudiantes gimieron suavemente por su severidad, pero nadie se atrevió a quejarse abiertamente. Momo dio un paso adelante, su voz calmada y firme transmitía autoridad sin ser dura. Además de eso, por favor recordad que hoy es un ejercicio de entrenamiento de rescate. Aunque pueda resultar emocionante, vidas reales podrían estar en juego en situaciones similares. Acércate con la seriedad que merece. Sus palabras tuvieron un efecto sobrio y varios estudiantes asintieron. Luego, tras una pausa, levantó una pequeña caja de madera que había estado sosteniendo a su lado. Antes de irnos, continuó Momo, suavizando un poco la expresión, tengo algo que he preparado para todos. Murmullos curiosos recorrieron el grupo mientras abría la tapa, revelando una colección ordenada de pequeños y elegantes auriculares negros y plateados. Estos, explicó mientras sostenía uno entre sus dedos, son dispositivos de comunicación de baja frecuencia. A diferencia de los teléfonos móviles u otros aparatos electrónicos que requieren señal de red, estos auriculares te permiten comunicarte directamente con cualquier otra persona que los lleve. Tienen un alcance de hasta 5 kilómetros. Exclamaciones de asombro se extendieron por la clase. Incluso los ojos de Bakugo parpadearon brevemente sorprendidos antes de entrecerrarse de nuevo. Continuó Momo, con voz calmada pero llena de orgullo silencioso. Además, son impermeables, ignífugos y... Ya basta, interrumpió Aizawa con tono seco, con los ojos cansados apenas entreabiertos. Estos aparatos no serán necesarios para el ejercicio de hoy. Estás perdiendo el tiempo de todos hablando de ellos. El ambiente se volvió tenso. Pero Momo sostuvo su mirada, con la espalda recta, el tono respetuoso pero firme. Con todo respeto, señor, no estoy de acuerdo. En escenarios reales de rescate, ocurren innumerables accidentes porque las parejas pierden comunicación. Por eso. No llegó a terminar. TSH. Ya te ha dicho que no tiene sentido. La voz de Bakugo estalló en todo el grupo. Avanzó pisando fuerte, arrebatándole la caja de las manos a Momo antes de que nadie pudiera reaccionar. No necesitamos vuestros juguetes estúpidos. Con un gruñido, lanzó la caja al suelo y pisoteó con fuerza, el crujido de los dispositivos rompiéndose agudo en el aire. La clase quedó en silencio, con los ojos muy abiertos, el sonido de las botas de Bakugo rechinando contra los auriculares rotos resonando en la quietud. Momo se quedó paralizada un segundo, su expresión se tensó. Luego entrecerró los ojos en una mirada más afilada que cualquier hoja, dirigida directamente a Bakugo. Pero más que eso, su mirada se desvió brevemente hacia Aizawa también, con un destello de decepción en los ojos. Basta, el monótono de Aizawa cortó el silencio. El autobús está aquí. Deja de perder el tiempo y entra. Uno a uno, los estudiantes subieron al vehículo que acababa de llegar, aún intercambiando miradas incómodas. Izuku, cerca del fondo, no pudo evitar notar la oscuridad persistente en la expresión de Momo mientras subía. La caja seguía en el pavimento, aplastada y arruinada, fragmentos de metal y circuitos esparcidos por el suelo. Como el último en entrar, Izuku le echó una última mirada, con el corazón apretado. Ella trabajó tan duro en esos
Dentro, el autobús se parecía más a una disposición de asientos de tren que a un vehículo escolar estándar, los asientos alineados uno frente al otro para que los estudiantes se sentaran frente a los que tenían enfrente. Izuku se encontró entre dos presencias familiares, Momo a su derecha, con la postura recta pero el rostro fruncido en una expresión contenida, y Ochako a su izquierda, con los ojos preocupados mirando de un lado a otro. El autobús cobró vida con un retumbo, alejándose del campus. Izuku tragó saliva y luego habló suavemente con Momo. Yo, siento lo que pasó. Que Katsuki destruyó tus dispositivos. Momo mantuvo la mirada al frente, con un tono suave pero firme. Está bien. No puedo esperar nada diferente de nuestro profesor, ni de ese temperamento caliente. Pero no está bien. Ochako estalló, con los puños apretados en el regazo. No tenía derecho a hacer eso, Momo. No puedes simplemente pisotear tu trabajo como si nada. Los labios de Momo se curvaron en una línea amarga, pero negó con la cabeza. Lo hecho está. Quejarse no lo va a cambiar. Metió la mano en el bolsillo y, tras un momento, levantó un único auricular intacto. Este es el único que queda, aparte de los que Tenya y yo ya llevamos. Conseguí mantenerlo a salvo porque estaba en mi mano cuando el impulsivo pisoteó a los demás. Izuku se inclinó más cerca, con los ojos abiertos de asombro. Eso es, increíble. No creo haber visto nunca un dispositivo así. Frente a él, Tenya se ajustaba las gafas, con voz orgullosa. Eso es porque Yaoyorozu los diseñó y creó completamente ella misma. Un suspiro de sorpresa recorrió el autobús. Mina prácticamente saltaba en su asiento, con los ojos brillando. Eso es increíble, Yao Momo. ¿Los hiciste tú mismo? Momo hizo un pequeño y modesto gesto con la mano. No es nada extraordinario. Mientras entienda cómo está estructurado algo, puedo reproducirlo, incluso prototipos que técnicamente aún no se han construido. La clase rompió en susurros de asombro. Ochako, pensativa, se inclinó. Sabes, si patentaras algo así, podrías ganar mucho dinero. Apuesto a que a las agencias de héroes les encantaría este tipo de equipo. Momo parpadeó, frunciendo el ceño mientras se frotaba la barbilla. Era algo que no había considerado realmente antes. Patentarlos. Podría patentar muchas de mis creaciones. Venderlos a agencias, quizá incluso construir mi propia fábrica. Aunque provenía de una familia adinerada, Momo nunca había recibido ni un solo yen de sus padres. La idea de que podía mantenerse a sí misma gracias a sus propias habilidades despertaba algo muy profundo en su interior. Eso es, algo que vale la pena pensar, admitió en voz baja. Ochako le sonrió radiante, orgullosa. El autobús redujo la velocidad y luego se detuvo. Ya hemos llegado. Anunció la voz de Aizawa con tono plano. Los estudiantes bajaron uno a uno, y casi al instante se escucharon jadeos. Delante de ellos se alzaba la imponente instalación de cristal y metal abovedados, con enormes letras estampadas en la entrada brillando bajo la luz del sol. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, con estrellas brillando prácticamente en ellos. Este lugar, es increíble. Los demás asintieron, asombrados, mientras contemplaban la enorme instalación de simulación de desastres. Las enormes puertas de acero de la USG se deslizaron con un zumbido bajo, y los estudiantes entraron en fila, sus pasos resonando contra el suelo pulido. El interior era vasto, casi abrumador, una cúpula enorme llena de zonas cuidadosamente diseñadas que imitaban desastres reales, una zona de naufragio, una zona de deslizamientos, un paisaje urbano derrumbado, incluso secciones que simulaban incendios y tormentas de viento. Esperándoles en el centro de la entrada estaba una figura con un elegante traje espacial blanco, cuyo visor reflejaba las luces brillantes de la instalación. El diseño del casco se parecía al de un astronauta, haciendo que la figura fuera instantáneamente reconocible. Los ojos de Ochako se abrieron de par en par, todo su rostro iluminado con una alegría infantil. Es 13. Chilló, con las manos entrelazadas. La quiero tanto. Es una de mis heroínas favoritas de todos los tiempos, salva a muchísima gente con su don. Y está tan guay. Su entusiasmo era tan puro que algunos de sus compañeros sonrieron a pesar de sí mismos. Incluso Momo, aún tensa por antes, permitió una pequeña sonrisa ante la emoción de Ochako. 3 se levantó una mano enguantada en señal de saludo, su voz calmada y profesional a través del altavoz del casco. Bienvenidos, clase 1A. Soy 13, vuestro instructor para el entrenamiento de rescate de hoy. Hizo un gesto amplio, su brazo barriendo la cúpula.
Como podéis ver, esta instalación, la Unforeseen Simulation Joint, o USG, fue construida para replicar los tipos de desastres que podríais enfrentar como héroes profesionales. Naufragios, terremotos, deslizamientos de tierra, destrucción urbana, hoy aprenderéis no solo a luchar contra villanos, sino a salvar vidas. La clase se inclinó hacia adelante, ansiosa, con los ojos brillando. Se colocó ambas manos firmemente frente a ella. Pero antes de empezar, hay algo crucial que debes entender. Muchos de vosotros, yo incluido, poseéis quirks que pueden ser tan peligrosos como útiles. Por ejemplo, mi don, agujero negro. Ella levantó un dedo. La punta de su dedo enguantado comenzó a brillar débilmente, una distorsión en el aire girando justo más allá. Me permite absorber materia en una singularidad. Puede rescatar a personas atrapadas bajo escombros, pero si se usa mal, también puede reducir a una persona a polvo en segundos. Un silencio tenso cayó sobre la clase, el peso de sus palabras calando en él. Incluso los normalmente entusiastas Mina y Denki se pusieron serios. Se bajó la mano y continuó, con voz firme. Por eso la lección de hoy no es simplemente sobre usar tus dones. Se trata de aprender con tensión, precisión y responsabilidad. La fuerza de un héroe no se mide solo por el poder, sino por el cuidado con que se aplica ese poder. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Pero entonces. Un zumbido bajo y antinatural reverberó por toda la cúpula. De repente, al fondo de la plaza central, las sombras comenzaron a arremolinarse. Una densa niebla púrpura negra se enroscó, retorciéndose y doblándose hasta elevarse alto sobre los estudiantes. Izuku se tensó al instante, sus instintos gritando peligro. Eso es, no forma parte del entrenamiento, ¿verdad? La niebla se expandió, pulsando hacia afuera como un ser vivo. Y entonces, con una voz suave pero escalofriante, habló. Perdonad nuestra intromisión, jóvenes héroes. Pero estamos aquí para acabar con Olmig, y para matar al símbolo de la paz. Docenas de figuras salieron de la niebla, armados y retorcidos villanos de todas las formas y tamaños. El brillo metálico de las hojas, el crepitar de la electricidad, el destello de garras afiladas. Un suspiro llenó la clase al darse cuenta de la realidad, esto no era un simulacro. Esto fue un ataque. Se reaccionó de inmediato, alzando la voz. Quédate detrás de mí. Protégeos unos a otros. Y mientras el portal giratorio seguía descargando más enemigos, el verdadero terror de Luzge estaba a punto de comenzar. Los villanos continuaron saliendo de la niebla arremolinada hasta que la plaza pareció llenarse de ellos. Sus risas y gruñidos resonaban por la cúpula mientras las armas brillaban bajo la luz. Aizawa dio un paso adelante, con la bufanda ya desenrollada sobre los hombros. Su expresión era inescrutable bajo su equipo de captura, pero su voz cortaba el caos con fría autoridad. Clase 1, mantente atrás. Yo me encargo de esto. Señor, llamó Momo, con voz calmada pero firme, tengo una propuesta que podría. Guárdatelo para ti, la interrumpió Aizawa sin mirar atrás. Su bufanda se rompió cuando se lanzó directamente a la multitud de villanos. La mandíbula de Momo se tensó, sus manos se cerraron en puños a los lados. En voz baja, tan baja que solo Izuku y Ochaku a su lado podían oír, murmuró. Podría habernos teletransportado a todos a un lugar seguro, su voz temblaba con una ira contenida. Luego piensa. Aunque se comporte como un imbécil, sigue siendo nuestro profesor. No lo abandonaré. Los estudiantes observaban asombrados cómo Aizawa se movía como un fantasma, borrando dones con una mirada y atando a los oponentes con su bufanda antes de derribarlos con golpes precisos. Los villanos caían uno tras otro, su exceso de confianza aplastado por su eficiencia. Pero entonces, el ambiente cambió. Un fuerte golpe sacudió el suelo. De la niebla surgió una monstruosidad imponente, una figura imponente con músculos ondulantes, piel negra como el azabache tensa y garras grotescas. Su cerebro expuesto palpitaba sobre su cráneo, cada vena palpitando con una vitalidad aterradora. A Izuku se le cortó la respiración. ¿Qué es eso? La criatura emitió un gruñido bajo y gutural que reverberó en sus huesos. Los villanos cercanos sonrieron con cruel deleite. Ese es el Nomu, se burló uno de ellos, que llevaba guantes de cuerpo y cara. La obra maestra que destrozará a Olmig. Incluso Aizawa, que había estado cortando enemigos con facilidad, vaciló cuando la inmensa mano del Nomu atrapó su bufanda a mitad de un chasquido y lo tiró hacia adelante con una fuerza sobrehumana. Su batalla estalló en un choque de poder tan intenso que sacudió el suelo mismo. Las manos de Izuku temblaban mientras se giraba hacia Momo. ¿Qué hacemos? Si el sensei Aizawa no puede detenerlo.
Momo exhaló con fuerza y presionó algo pequeño y metálico en su palma. Era el último auricular intacto que había conseguido salvar. Ponte esto. Puede que lo necesites. Izuku la miró sorprendido pero obedeció sin dudarlo, poniéndose el auricular en la oreja. Antes de que nadie pudiera preguntar qué debían hacer, la voz de Trese resonó, firme y urgente. Estudiantes. Debemos evacuar de inmediato. La clase comenzó a avanzar hacia la salida, pero antes de que pudieran dar 10 pasos, la niebla se espesó y se formó justo delante de ellos, bloqueando el paso. La figura ahumada se inclinó burlonamente, su figura cambiando como una niebla viva. ¿Vas a algún sitio? Preguntó el villano de niebla, con voz suave y fría. Me temo que eso no será posible. Los estudiantes se quedaron paralizados, con la respiración atrapada en la garganta. Momo entrecerró los ojos, bajando la voz a un susurro mientras se inclinaba hacia Izuku, Tenbia y Ochako, los tres más cercanos a ella. Escucha con atención. Voy a teletransportarme todos fuera de aquí, de vuelta a UA. En cuanto llegamos, nos separamos y avisamos al profesorado y a la policía. ¿Lo entiendes? Sus rostros se iluminaron con determinación. Eso es, brillante, susurró Tenbia, ajustándose las gafas. Ochako asintió rápidamente, juntando las manos con nerviosa determinación. Izuku simplemente le lanzó una mirada agradecida, confiando ya plenamente en ella. Pero antes de que Momo pudiera actuar, una voz furiosa cortó la tensión. Ni de broma. Katsuki rugió, con explosiones ya chisporroteando en sus palmas. Kirishima sonrió imprudentemente a su lado. Vamos a aplastar a este tipo. Cabeza caliente, Kirishima, espera. El grito de Momo fue ahogado cuando ambas cargaron directamente contra el villano de la niebla. La figura ahumada ladeó la cabeza casi con curiosidad. En el último segundo, los ataques de Bakugo y Kirishima se deslizaron por su cuerpo sin hacer daño. Su forma ondulaba como agua mientras se abría ampliamente, envolviendo la zona en una enorme ola de oscuridad. Sois unos tontos, siseó. Dispersos. El mundo se disolvió en una fría nada mientras la niebla los consumía. Los estudiantes gritaron alarmados mientras sus cuerpos eran arrancados. Cuando la neblina se disipó, la clase ya no estaba en parte, dispersa por las zonas mortales de la USG. Momo tambaleó al aterrizar con fuerza la piedra irregular. A su alrededor, picos imponentes se alzaban hacia el cielo artificial. El aire era cortante y delgado, la zona montañosa. Miró rápidamente a su alrededor y vio a dos figuras familiares. Kyoka, tensa y alerta con los auriculares ya en la mano, y Denki, cuya sonrisa habitual había sido sustituida por un miedo genuino. Al mismo tiempo, en otro lugar, Izuku jadeaba mientras el agua helada le tapaba la cabeza. Se agitaba, burbujas brotando de su boca, mientras la interminable extensión de la zona de naufragios lo engullía por completo. De las sombras emergió un villano cuyo rostro se torció en una sonrisa monstruosa. Sus ojos brillaban débilmente, su piel pálida y resbaladiza. Una antena dentada en forma de señuelo se balanceaba sobre su cabeza, proyectando una luz inquietante en el agua, un pez rasco con forma humana. Sus dientes finos brillaban mientras se lanzaba, las mandíbulas chasqueando hacia Izuku. Izuku apenas tuvo tiempo de prepararse cuando algo le envolvió, firme pero sorprendentemente suave. Una lengua. Con un solo tirón, Tsuyu lo apartó del camino del villano y lo arrastró hacia ella. En su otro agarre, retorciéndose y entrando en pánico, estaba Mineta. Me salvó. Pensó Izuku, aferrándose al calor resbaladizo de su lengua mientras nadaba a una velocidad asombrosa. El villano le persiguió, pero Tsuyu se deslizó ágilmente entre naufragios irregulares, su cuerpo de rana cortando el agua con facilidad. Por fin, rompió la superficie, lanzando a Izuku hacia arriba con un último latigazo de su lengua. Aterrizó suavemente en la cubierta de un barco, tosiendo agua de mar pero vivo. Cuando Tsuyu retiró la lengua, Mineta permaneció enroscado en su brazo. Se desplomó dramáticamente y apoyó la cabeza contra su pecho como si se desmayara. Tsuyu se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Izuku, observando desde la cubierta, sintió cómo le subían el calor a las mejillas, no de vergüenza sino de rabia. Tsuyu no molesta y arroja a Mineta sin ceremonias a la cubierta junto a Izuku. Cayó de espaldas con un golpe, gimiendo antes de incorporarse. Izuku no dudó. Su mano se extendió, agarrando a Mineta por el cuello y tirando de él hacia arriba para que quedaran cara a cara. ¿Qué demonios te pasa? Gritó Izuku, con la voz áspera de furia. ¿Qué pasa? Mineta se retorcía salvajemente, moviendo los pies en el aire, pero el agarre de Izuku era de hierro. La mirada de Izuku podría haber cortado piedra.
Ya es bastante malo que intentaras algo asqueroso con Momo durante la batalla simulada. Pero ahora, mientras estamos bajo ataque, cuando todas nuestras vidas están en peligro, tú haces esta tontería. Mineta se agitó. ¿Qué tiene de malo amar el cuerpo femenino? El puño de Izuku temblaba, los nudillos blancos. Apretó su agarre, acercando a Mineta, sus palabras forzadas entre dientes apretados. No hay nada de malo en la admiración. Pero hay límites. Y los cruzaste. Antes de que Mineta pudiera responder, el agua a su alrededor se onduló. Formas oscuras se acercaban, villanos girando en círculos como tiburones. Tanto Izuku como Tsuyu se tensaron. Izuku exhaló bruscamente y luego volvió sus ojos furiosos a Mineta. Tienes suerte de que ahora mismo tengamos problemas más grandes. Pero escúchame, si alguna vez te veo tratar a las chicas de nuestra clase, no, en toda nuestra escuela otra vez, usaré flujo de la fuerza para patearte tan fuerte que volarás alrededor de la tierra. ¿Nos entendemos? Algo en los ojos de Izuku, fría resolución mezclada con furia justa, hizo que a Mineta se le cortara la respiración. Por una vez, no dudó de la amenaza. Asintió frenéticamente. Bien. Izuku lo dejó caer, dejándolo caer con fuerza sobre su trasero. Mineta hizo una mueca pero no protestó. Tsuyu subió a la cubierta, con el agua goteando de su uniforme. Inclinó la cabeza, mirando a Izuku con los ojos abiertos y sin parpadear. Eso fue, muy impresionante, Kero. El calor en el pecho de Izuku cambió, su ira se derritió en una calma tímida bajo sus palabras. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Gracias. Pero tenemos problemas más grandes que un pervertido. Tsuyu asintió, la mirada desviándose hacia los villanos que se acercaban, sus ojos brillando débilmente en la penumbra. Izuku intenta idear un plan, pero entonces un crujido sale de su auricular. Izuku, ¿me oyes? Izuku se quedó paralizado. Su corazón dio un vuelco. Momo. Soltó, sobresaltando a Tsuyu, que parpadeó confundida. Es Momo, explicó Izuku rápidamente, tocando el auricular en su oído. Me está hablando a través de esto. La expresión de Tsuyu se suavizó un poco. Ya veo. Entonces escuchemos lo que tiene que decir, Kero. Un leve crepitar vibró en el oído de Izuku. La voz calmada pero urgente de Momo se escuchó. Izuku, si puedes oírme, toca el auricular y habla. Sin dudarlo, Izuku presionó los dedos contra el pequeño dispositivo. Momo, sí, te oigo. ¿Dónde estás? Su respuesta llegó firme, aunque podía oír ecos tenues de batalla de fondo. Aterricé con Kyoka y Denki en la zona de la montaña. Y según lo que Kyoka escucha con sus arpones hacks, los villanos se están acercando a nosotros. Nos rodearán en cualquier momento. La cara de Izuku se tensó. Volvió a tocar el auricular. Entonces no estás en mejor posición que yo, estoy con Tsui, su tono se volvió amargo, Mineta. Estamos atrapados en una nave, rodeados de villanos perfectamente adaptados a este entorno. Ya veo. La voz de Momo se mantuvo serena, aunque imaginó que su ceño se fruncía pensativamente. ¿Ya tienes un plan? Izuku volvió a presionar el dispositivo, sus ojos saltando entre las sombras que giraban en el agua y Tsuyu, que se agachaba lista para saltar a la acción. Estoy intentando resolver una. Pero algo se siente extraño, miró hacia Tsu mientras hablaba. ¿Por qué pondrían a Tsu aquí? Si su objetivo fuera eliminarnos rápido, habrían dejado a Tsu en la zona terremoto o en la zona de fuego. En algún sitio donde su Kirk sería inútil. Pero aquí, está en su mejor momento. Tsuyu parpadeó, sorprendida. Kero, murmuró suavemente, como si nunca se le hubiera pasado por la cabeza hasta ese momento. La voz de Momo se agudizó, la lógica encajando. Entonces los villanos no conocen nuestros dones. Si lo hubieran hecho, nos habrían dividido en zonas donde éramos más débiles. En cambio, deben pensar que solo somos niños indefensos a los que pueden abrumar. Izuku volvió a tocar el auricular, asintiendo despacio. Tiene sentido. Lo que significa, podemos usar esa ignorancia a nuestro favor. Exacto, afirmó Momo. Así que ya sabes lo que viene después. Analiza la situación, como siempre haces. Estudia el entorno, a tus enemigos y las peculiaridades que tú y tus compañeros tenéis a vuestro lado. Luego combínalos en una estrategia que te lleve a la victoria. Izuku no pudo evitar una pequeña sonrisa que se le dibujó en los labios. Volvió a presionar el auricular. Me conoces demasiado bien, Momo. Cuando estés a salvo, reagrupaos con los demás, continuó con firmeza. Ya contacté con Tenya, me dijo que solo una parte de nosotros estaba dispersa. El resto sigue con 13.
En cuanto todos estén juntos, nos teletransportaré a todos de aquí. Con una expresión más segura, Izuku respondió. Entendido. Ten cuidado, Momo. Lucharemos y nos uniremos a los demás tan rápido como podamos. Bien. Cuídate, Izuku. La línea quedó en silencio, aunque su presencia permaneció en su pecho como una llama constante. Tsu se acercó saltando, solo escuché tu versión de la conversación, Kero, pero parece que tienes una idea. La mirada de Izuku recorrió su entorno, el barco, las aguas revolvientes con siluetas enemigas, los compañeros a su lado. Estudió la preparación de Tsuyu, el temblor nervioso de Mineta y la forma en que los villanos se movían con facilidad acuática. Poco a poco, su sonrisa decidida volvió. Sí, creo que estoy empezando a armar algo. Izuku se estabilizó en la cubierta, los villanos girando en círculos en las oscuras aguas abajo. Se volvió primero hacia Tsuyu. Tsu, necesito entender exactamente qué puede hacer tu don aquí. Tsuyu asintió sin dudar. Kero. Tengo habilidades de rana. Puedo nadar más rápido que cualquiera de ellos, respirar bajo el agua, pegarme a las paredes y usar mi lengua como arma. Yo también puedo saltar bastante lejos. Los labios de Izuku se curvaron aliviados. Perfecto. Eres nuestra movilidad. Luego sus ojos se dirigieron hacia Mineta. El chico temblaba, el sudor goteando mientras se sujetaba la cabeza nervioso. El tono de Izuku se agudizó. ¿Y tú, qué es exactamente lo que puedes hacer? Tartamudeó Mineta. Mi don se llama Popov. Puedo sacar bolas pegajosas de mi cabeza. Ellos, se pegan a cualquier cosa menos a mí. Al final se desprenden solos, pero puedo lanzar un montón y atrapan a los enemigos si se tocan, pero si lo uso demasiado, sangro por la cabeza. Izuku cruzó los brazos, sin impresionarse. Sus pensamientos internos le dolieron con fuerza. Genial. La única arma del cobarde es lanzar bolas pegajosas. ¿Cómo se supone que alguien como él debe convertirse en héroe? Y no hablo de su don. Pero no era momento de quejarse. Forzó su tono a ser más firme. Vale. Entonces escucha con atención. Vamos a usar todos nuestros dones juntos. Se agachó, dibujando formas toscas en el polvo de la cubierta. Este es el plan, Mineta, esparces tus pelotas al agua solo después de que te ataque. Mi flujo de la fuerza generará suficiente fuerza para alterar las posiciones de los villanos. Una vez agrupados, tus testículos los pegarán entre sí. Tsu, tu trabajo es sacarnos de aquí en cuanto funcione. Tsuyu asintió mientras Mineta parecía querer quejarse. Antes de que Mineta pudiera gemir, Izuku le agarró del cuello, lo levantó con facilidad y saltó al aire. Espera, ¿qué estás haciendo? Mineta gritó, pataleando salvajemente. Los ojos de Izuku se fijaron en los villanos que había debajo. Ejecutando el plan. Con una inhalación brusca, concentró el flujo de la fuerza a través de su brazo. Luego, llevando a Mineta con él, golpeó el agua con el puño hacia abajo. ¡Buu! El mar explotó. Una onda expansiva se propagó en todas direcciones, la superficie colapsando en un vórtice en espiral. Los villanos eran tirados del equilibrio, arrastrados impotentes hacia el tirón turbulento. Ahora, Mineta. Ladró Izuku. Temblando de pánico, Mineta arrancó las bolas de su cabeza y las lanzó al remolino. Esferas moradas salpicaban a los villanos, uniéndolos en racimos retorcidos. Gritaron de pánico, pegados el uno al otro e incapaces de moverse. Justo a tiempo. Llamó Izuku. Tsuyu saltó de la barandilla del barco, sacando la lengua para agarrar el brazo de Izuku. Ella los atrapó a él y a Mineta con un salto poderoso, sobre el agua. Izuku cambió rápidamente el agarre para que Mineta colgara lo más lejos posible de Tsuyu. Mientras tanto, en la zona montañosa. En el momento en que Momo terminó su transmisión con Izuku, las sombras cambiaron. Villanos aparecieron entre las rocas dentadas, girando en círculos como depredadores. La expresión de Kyoka se endureció. Yao Momo, se están acercando. Las manos de Momo ya brillaban con luz de creación. Los veo. Quédate cerca. En segundos, un reluciente kusarigama se deslizó en su agarre, la cadena tintineando contra las rocas. Para Kyoka, conjuró una hoja finamente equilibrada, presionando la empuñadura contra la mano de su amiga. Kyoka parpadeó, sorprendida. ¿Una espada? ¿Confías en mí para esto? Confío plenamente en ti, respondió Momo sin dudarlo, con la mirada fija en la amenaza que se acercaba. Kyoka tragó saliva y luego apretó el arma con fuerza. Entonces vamos a mostrárselo. Los villanos cargaron. Kyoka atacó primero, conectando sus hacks de auriculares a la tierra. El suelo vibraba, perturbando su equilibrio.
Una se lanzó hacia adelante de todos modos, solo para encontrarse con el tajante golpe de su espada. Al principio paró torpemente pero rápidamente cogió ritmo, sus golpes resonando con determinación. Mientras tanto, el kusarigama de Momo brillaba en el aire, su hoz mordiendo el arma de un villano mientras la cadena le envolvía el brazo. Con un giro, lo derribó de un tirón y lo estrelló contra otros dos villanos. El kusarigama de Momo danzaba en sus manos como una extensión de su cuerpo. Con un solo arco rápido, la cadena pesada se enroscó alrededor de las piernas de un villano, tirando del equilibrio. Antes de que pudiera recuperarse, ella giró, arrastrando a tres más hacia su camino de barrido. La hoja de la hoz enganchó otra arma de una mano. 4 enemigos chocaron entre sí en un montón, gimiendo pero vivos. No se detuvo. El siguiente villano intentó atacarla por detrás. Momo percibió el cambio de presión del aire y reaccionó al instante. Giró, agarró su muñeca y con precisión fluida lo lanzó sobre su hombro en un lanzamiento impecable de judo. Su cuerpo chocó contra otro atacante con un fuerte golpe, ambos cayendo al suelo. El rostro de Kyoka se sonrojó ligeramente al mirar en medio de la pelea. Maldita sea, Yao Momo, eso es duro. Pateó a un villano con una bota afilada, intentando disimular su vergüenza con determinación. Pero los enemigos no dejaron de llegar. Más sombras emergieron entre las rocas irregulares, cerrándose. Los ojos de Momo se entrecerraron. Denki, usa tu don con todos ellos. Ahora. Denki dudó, el pánico cruzando su rostro. Pero te voy a pegar a ti y a Hiro también. Antes de que pudiera terminar, Momo cayó de rodillas, su cuerpo brillando con energía de creación. Desde su espalda se desplegó una enorme barrera aislante, una gruesa sábana que se extendía como un dosel sobre ella y Kyoka. Denki parpadeó y sonrió al darse cuenta. Entendido. Si no tengo que preocuparme por freíros, su voz se hizo más alta, resonando con determinación. Entonces no necesito contenerme. Plantó los pies, chisporroteando salvajemente por todo su cuerpo. 1.000.000 de voltios. El mundo parpadeó en blanco. La electricidad arrasó la zona montañosa como una tormenta hecha forma. La horda de villanos convulsionó de agonía, sus gritos resonando contra la piedra antes de que sus cuerpos cayeran inconscientes al suelo. Cuando la última chispa se extinguió, Momo dobló la sábana aislante. Ella y Kyoka salieron de debajo de él, entrando en el claro lleno de humo. Kyoka dejó escapar un silbido bajo. Bueno, los villanos están fritos. Buen trabajo, Den. Sus palabras se congelaron al posarse en él. Denki se quedó tambaleándose, con el pelo erizado como una bombilla apagada, los ojos vidriosos con una sonrisa vacía y despistada. La mandíbula de Kyoka se le cayó. Se ha freído el cerebro. Momo se llevó la mano a la cara, suspirando por la nariz. Si hubiera sabido que su Kirk tenía un inconveniente tan ridículo, le habría creado un casco de goma antes. Mientras ella y Kyoka le ayudaban a estabilizarse, una nueva presencia se manifestó. De la nada, un villano con máscara de calavera se lanzó, agarrando a Denki por el cuello y tirando de él así. La cabeza del chico se inclinó inútilmente, demasiado aturdida para resistirse. Quédate donde estás, gruñó el villano enmascarado, presionando una hoja dentada contra el cuello de Denki. O tu amiguito aquí muere. La mente de Momo zumbaba, cada cálculo pasando fugazmente por sus pensamientos. No podía arriesgar la vida de Denki, ni ahora, ni nunca. Y sin embargo, la duda no era una opción. Por un instante, sus ojos brillaron tenuemente de un naranja. Su voz sonaba firme, casi fría. ¿Qué amigo? El villano parpadeó, confundido. Miró hacia abajo, solo para ver que Denki había desaparecido. ¿Pero qué? Ese instante fue todo lo que necesitó. Momo se materializó frente a él, más rápida que la vista, su movimiento como un vendaval que desgarraba el campo de batalla. Su puño conectó con brutal precisión. ¡Crack! La máscara de calavera se hizo añicos, el cuerpo del villano fue lanzado hacia atrás, deslizándose sobre la piedra hasta que chocó contra una roca irregular y cayó inerte, inconsciente. Y entonces Denki reapareció, tumbado inofensivamente donde estaba antes, aún babeando con su sonrisa idiota. Los ojos de Kyoka se abrieron de par en par cuando Momo volvió a mirarla. Yao Momo, ¿qué demonios ha sido eso hace un momento? Momo dudó solo un momento. ¿Me creerías si te dijera que solo es un reflejo de luz? Kyoka le lanzó una mirada plana y inexpresiva y negó lentamente con la cabeza. Ni de broma. Momo exhaló, sabiendo que el secreto estaba descubierto. Vale. La verdad, entonces. Ya conoces mi don de creación, teletransportación y curación. Pero también llevo más, habilidades. Ilusiones.
Incluso el control elemental. Lo que acabas de ver es que usaba tanto la ilusión como la velocidad elemental para salvar a Kaminari. Los ojos de Kyoka se abrieron de par en par, apretando su espada con más fuerza. Espera, ¿quieres decir, tienes varios dones? Momo asintió con calma, con voz firme. Sí. Más de lo que he admitido a nadie excepto a Izuku. Y te lo explicaré todo más tarde. Por ahora. Extendió el brazo, materializando un telescopio en su palma. Levantándola, sus ojos agudos recorrieron el campo de batalla. Humo. Fuego. Gritos. Se giró, buscando hasta que su visión se fijó en la zona de naufragio. Y allí, entre olas oscuras, vio a Izuku. Acurrucado con Tsuyu y Mineta cerca de la plaza central, su mirada fija en su profesor. Aizawa estaba inmovilizado, brutalizado bajo el monstruoso Nomu. El pecho de Momo se apretó. Sabía exactamente lo que Izuku estaba pensando. No abandonaría a nadie, ni siquiera a su duro e inflexible maestro. Bajando el telescopio, se volvió hacia Kyoka con firme determinación. Tengo un plan. Kyoka se irguió, limpiándose la tierra de la cara. Te escucho. Os teletransportaré a ti y a Denki de vuelta a Oa para pedir refuerzos. Tantos profesores como sea posible. Kyoka frunció el ceño. ¿Y tú? No puedo irme. Todavía no. Los demás siguen en peligro, y yo soy el único con un don de teletransportación aparte del villano de la niebla. Tengo que ayudar. Kyoka abrió la boca para discutir, pero Momo la interrumpió con una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, soy más duro de lo que parezco. Las mejillas de Kyoka se sonrojaron ligeramente, pero asintió. Vale. Solo no hagas nada imprudente. Me las arreglaré, respondió Momo. Con un gesto de la mano, la luz envolvió a Kyoka y Denki. En el siguiente instante, ambos desaparecieron, teletransportados de vuelta a la escuela con seguridad. Sola, Momo apretó con más fuerza el kusarigama, con los ojos ardiendo de determinación. Se giró hacia la plaza central y corrió por las rocas. Los demás la necesitaban. Y no les permitiría enfrentarse a esta tormenta solo. Momo corría hacia el borde de la plaza, el pecho apretado ante la escena que tenía delante. Izuku ya estaba en movimiento, con los puños apretados, atacando desesperadamente al monstruo imponente. Pero cada golpe, por muy decidido que fuera, parecía hundirse inútilmente en el imponente cuerpo de Nomu. Su mente aguda procesó rápido. Está absorbiendo sus golpes. O bien anulando el daño por completo o dispersando el impacto por todo su cuerpo. Se preparó para correr al lado de Izuku, pero entonces sus instintos gritaron. Desde el rabillo de la visión, la figura esquelética envuelta en manos desmembradas se lanzó hacia el agua. Extendió la palma de la mano, buscando a Tsuyu. A Momo se le encogió el estómago. No tiene ni idea de lo que estaba haciendo, pero viendo su mano extendida, estaba a punto de usar su don contra Tsuyu. Momo no tiene ni idea de cuál es su don, pero sabe que no es nada bueno. No dudó. En un instante se teletransportó a las rocas sobre la orilla del agua. El kusarigama soltó su mano al instante, la cadena enrollándose firmemente alrededor de la muñeca del villano antes de que sus dedos pudieran tocar a Tsuyu. Sus ojos se abrieron de par en par por el asombro cuando ella tiró con todas sus fuerzas, lanzándolo hacia atrás por el aire. Pero antes de que su cuerpo tocara la piedra, una cortina de niebla púrpura lo envolvió. El villano de la niebla absorbió el impacto en el vacío, depositándolo de nuevo a su lado. La mandíbula de Momo se tensó. TSH. Volviéndose rápidamente hacia Tsuyu y Mineta, dice. Sakada Sensei y Aisao de ahí, vuelve con los demás. Ayudaré a Izuku. Los ojos de Tsuyu se abrieron de par en par, pero asintió con firmeza. Mineta, temblando, le siguió mientras ella lo arrastraba a salvo al agua. Momo corrió hacia el centro donde Izuku seguía luchando. La mano inclinó la cabeza del villano, labios pálidos curvándose bajo la mano que le cubría la cara. Nomu. Aplasta esa mosca tan pesada. Nomu obedeció sin dudar, arrojando a Izuku a un lado como si fuera un muñeco de trapo. El chico resbaló por el suelo, tosiendo mientras intentaba levantarse. La bestia tronó hacia Momo. Se mantuvo firme, los músculos tensos, esperando, y luego saltó alto. La cadena de su kusarigama silbó en el aire, enredándose alrededor del torso de Nomu. La hoja se clavó profundamente en su pecho. Aterrizando suavemente detrás de él, apretó la cadena con fuerza, cada músculo de sus brazos tensándose mientras tiraba. Izuku. Gritó, apretando los dientes. Aplasta su cerebro. Izuku se incorporó tambaleándose, el dolor brillando en sus ojos, pero la determinación brillando aún más.
Cargó el flujo de la fuerza quemando sus venas, lanzándole hacia arriba con un salto que agrietó el suelo bajo sus pies. Su puño se retiró, pero el cuerpo de Nomu se disolvió en una neblina púrpura. Los villanos de la niebla deformaron el espacio, teletransportando al monstruo a un lado. El puñetazo de Izuku rugió hacia adelante, pero en vez de ser un golpe mortal, fue directo hacia Momo. Momo. Quítate del camino, no puedo parar. Sus ojos se abrieron de par en par, pero la calma calculadora la guió. Se apartó y, aunque se movió, la energía de la creación brillaba desde su espalda. Una enorme pelota roja de gimnasia salió disparada, rebotando en su sitio. Izuku se estrelló contra él con el pecho, el impacto rebotando sin hacer daño en vez de romperlo. Gimió, deslizándose al suelo mientras el balón se desinflaba bajo él. Gracias, jadeó. No hace falta, respondió Momo, estabilizándolo y ayudándole a ponerse en pie. Ambos se giraron cuando el villano de la mano dio un paso adelante, levantando una mano pálida. Detrás de él, Nomu aterrizó con un estruendo atronador. El kusarigama que lo había inmovilizado se agrietó y se desmoronó en polvo bajo sus dedos. Momo arrojó la cadena rota a un lado, su mirada aguda sin apartarse de los villanos. ¿Qué me puedes contar? Preguntó rápidamente a Izuku, ya sopesando estrategias. Apretó los puños. El tipo cubierto de manos, he oído que se llama Shigaraki, tiene algún tipo de peculiaridad de descomposición. Todo lo que toca se desintegra. Es como tu don de destrucción, pero incontrolado. He oído que el villano de la niebla se llama Kurohiri, ya viste su don en acción. Inomu tragó saliva, recordando palabras oídas dijo que fue creado solo para matar a Olmigas. Los ojos de Momo se entrecerraron, el fuego ardiendo detrás de ellos. Desde el principio supe que su presencia se sentía extraña. Ahora sé por qué. Izuku se tensó. ¿Tú, tienes un plan? Antes de que pudiera responder, oyó un fuerte bang. Las enormes puertas al fondo de la plaza volaron hacia adentro, bisagras arrancadas mientras una voz atronadora llenaba la cámara. No temáis, estudiantes. Porque yo estoy aquí. Todas las miradas se giraron, cuando el símbolo de la paz entró en el Usg, su cabello dorado reluciendo, su presencia llenando el espacio como la luz del sol atravesando una tormenta. Incluso la mano de Shigaraki se estremeció al verlo, una mezcla de rabia y alegría brillando en su voz. Olmig, por fin has llegado. Olmig aterrizó entre los estudiantes y los villanos con una onda expansiva que agrietó las baldosas bajo sus botas. No temáis, jóvenes héroes. Retumbó. Momo e Izuku exhalaron a la vez, aliviados, hasta que recordaron la enorme sombra que se cernía tras Shigaraki. Olmig giró ligeramente la cabeza, dedicándoles una sonrisa confiada. No tengas miedo. Dejad a estos villanos en mis manos. Pero Momo dio un paso adelante. Señaló directamente a Nomu. Olmig, ten cuidado. Esa cosa, fue hecho para matarte. Por un instante, silencio. Entonces la sonrisa de Olmig se afiló, firme. Entonces le demostraré que tal misión, es imposible. Cambió de postura, con los hombros anchos, y les dijo a los dos. Vosotros dos, volved a la entrada. Ayuda a tus compañeros a sacar a Aizawa y a Trese de aquí. Izuku se quedó paralizado, con los puños temblando. Sus ojos gritaban. No puedo dejarle. No puedo simplemente huir. Momo, percibiendo su vacilación, puso una mano en su brazo. Vamos, le animó, tirando de él unos pasos atrás. Lo justo para mantenerlo a salvo, pero lo bastante cerca para actuar si surge la oportunidad. Olmig se lanzó hacia adelante, y el mundo explotó. El primer choque de puños contra los monstruosos brazos de Nomu creó una onda expansiva tan poderosa que Momo e Izuku tuvieron que aferrarse al suelo para no ser arrastrados. El polvo giró, las piedras se soltaron y el sonido crujió como un trueno. Nomu absorbió el golpe sin pestañear. Entonces, con una velocidad aterradora, su contragolpe golpeó el antebrazo de Olmig. El suelo se partió bajo la fuerza. Olmig. Izuku jadeó. Pero la sonrisa de Olmig solo se ensanchó. Así que puedes igualar mi fuerza, ¿eh? Bien. Entonces toma esto, Detroit Smash. El puño de Olmig cayó como un meteorito, golpeando de lleno el estómago de Nomu. El impacto hizo que el suelo se agrietara en un patrón de telaraña, ondas expansivas arrasando la plaza. El polvo se extendió en una nube asfixiante, pero Nomu no se movió. Su cuerpo monstruoso absorbió el golpe, los pies se clavaron más en la piedra pero se negaron a ceder. Ni un solo paso atrás. A Izuku se le cortó la respiración. ¿Qué? Él, ni siquiera se inmutó. Momo entrecerró los ojos.
Podía ver las leves ondas que se extendían por los músculos de Nomu, la forma en que su cuerpo parecía tragar el golpe. Su mente trabajaba rápido. Finalmente comprendiendo su propósito. Absorción de impactos, susurró. Está construido para anular el impacto. Rugió Nomu, lanzando un contragolpe que golpeó el antebrazo de Olmigos. La colisión estalló como un trueno, levantando otra ráfaga violenta de viento. Olmig retrocedió de rapa, las botas chirriando chispas sobre las baldosas, pero su sonrisa no flaqueó. ¿Así que puedes aguantar mis golpes? Rugió, agachándose antes de lanzarse de nuevo hacia adelante. Entonces veamos cuántos puedes llevar. La plaza estalló en el caos mientras Olmig desataba una tormenta de puñetazos. Cada golpe destrozaba el aire, explosiones ensordecedoras resonando con cada golpe. Nomu no voló, no se rompió, sino que su imponente figura permaneció arraigada, los músculos temblando mientras absorbía la lluvia. Grietas se extendieron en el suelo bajo ellos, trozos de piedra lanzados a un lado como metralla. El polvo giraba en oleadas asfixiantes, pero a través de él, las dos figuras chocaban una y otra vez, ondas expansivas desgarrando la cámara. Los ojos de Izuku brillaban con asombro desesperado. Él está igualando a Olmig, golpe por golpe. Momo apretó la mandíbula, su mente acelerada. Observaba atentamente, notando cómo el cuerpo de Nomu temblaba un poco más tras cada golpe. No solo hacer match. Está diseñado para esta pelea. Esa cosa no solo es fuerte, fue hecha para matarlo. Olmig agarró a Nomu por el torso, bloqueando sus brazos como bandas de acero. Con un rugido, levantó a la bestia del suelo con un agarre aplastante de huesos. Entonces probemos los límites de tu absorción. Se giró, arqueando hacia atrás, intentando golpear al monstruo con un suplex devastador, pero antes de que el movimiento conectara, una neblina negra se abrió bajo ellos. Puerta de distorsión, siseó Momo, con los ojos muy abiertos. El suplex nunca conectó del todo. La mitad del enorme cuerpo de Nomu se hundió en la puerta de distorsión mientras los brazos de Olmig seguían aferrados a la otra mitad. Sus cuerpos se retorcían de forma antinatural entre dimensiones, la piedra debajo astillándose por la presión inestable. La risa de Shigaraki cortó el polvo, aguda y cortante. ¿Ves? Tu símbolo de paz no es más que un fraude. Nomu puede llevarte todo lo que tienes y luego romperte. A Izuku se le cortó la respiración. ¿Qué hacemos? Tenemos que ayudar a Olmig. Los ojos de Momo recorrieron la plaza, desesperados por encontrar una solución. Su pecho subía y bajaba con tensión, luego su mirada se fijó en Nomu, aún atrapado a medio camino en la suplex de Olmig, ambos luchando contra el warp de Kurohiri. Shigaraki y Kurohiri estaban cerca, demasiado concentrados en Olmig como para prestarle atención a ella o a Izuku. Sus labios se apretaron finos, luego se curvaron en una sonrisa cómplice. Tengo una idea. Izuku parpadeó confundido al ver que el traje de Momo brillaba débilmente. De su pecho, sacó un pequeño objeto peludo. Le cayó en la mano, un peluche de gorila amarillo. Izuku se quedó boquiabierto. ¿Un peluche? ¿Cómo se supone que eso nos va a ayudar ahora mismo? Sus ojos brillaban con certeza, una chispa de orgullo cruzando su expresión. Es hora de que te enseñe uno de mis otros dones. A pesar del caos que sacudía el Usk, los ojos verdes de Izuku se iluminaron con asombro. ¿Quieres decir que, ahora puedo ver a otro en acción? ¿Cuál? Momo se agachó, colocando suavemente el peluche sobre la piedra agrietada. Su mano brillaba con una luz que se acumulaba, una elegante energía blanca, en forma de pluma. Lo presionó contra el peluche. Amokización, susurró. Izuku jadeó, todo su cuerpo temblando de emoción incluso en medio de la batalla. Ese es el que siempre he querido ver en acción. La energía se filtró en el juguete. El peluche tembló, palpitando con una vida antinatural. Empezó a hincharse, las costuras estirábanse, las fibras estallaban hacia afuera como músculos que se entrelazaban sobre huesos. En segundos, el pequeño peluche gorila se alzó sobre ellos, un colosal gorila amarillo, ancho como el propio Olmig, con ojos ardiendo con intención primitiva. Emitió un rugido atronador que sacudió las baldosas rotas, golpeando su pecho con golpes que hacían temblar el suelo. Izuku solo pudo quedarse mirando, con asombro dibujado en el rostro. Es increíble. Los labios de Momo curvándose orgullosos. Creo que le llamaré Titanus. El gorila mostró los dientes, gruñendo como si entendiera. Ahora, ordenó Momo, con voz cortante, ve a ayudar a Olmig. Titanus rugió una vez más y cargó, el suelo temblando bajo cada escalón enorme.
Shigaraki se giró, su sonrisa retorcida se ensanchó aún más, solo para que se desprendiera cuando el puño colosal de Titanus le golpeó la mandíbula. El impacto lanzó al villano de lado, aplastándolo a través de una pared medio rota con una fuerza brutal. Kurohiri giró de golpe, la niebla girando en defensa, pero el gorila le ignoró, agarrando las piernas de Olmig con una sola mano enorme. Con una fuerza sorprendente, arrancó al símbolo de la paz de la puerta del distorsión, arrastrándolo de vuelta a la plaza. Nomu también cayó, liberado del suplex incompleto. Olmig aterrizó de pie, parpadeando incrédulo ante la bestia que ahora estaba lista a su lado. ¿Quién demonios se supone que eres? Retumbó, su habitual sonrisa medio olvidada por la sorpresa. Momo avanzó, un kusarigama fresco materializándose en sus manos. Izuku se mantuvo cerca de ella, el flujo de la fuerza ya vibrando en sus brazos. Sonrió con suficiencia, con la mirada fija en los villanos. La caballería. Los penetrantes ojos azules de Olmig pasaron de Titanus a Momo e Izuku, con el pecho aún agitado por el choque. Midoriya. Yaoyorozu. ¿De dónde ha salido este gorila? Su voz retumbante resonó por la plaza fracturada. Izuku, incapaz de contenerse, casi saltó en el sitio, sus palabras saliendo llenas de pura emoción. Momo lo hizo. Ella creó a Titanus, Olmig. La cabeza de Olmig se giró bruscamente hacia Momo, la incredulidad cruzando su rostro. ¿Es esto cierto? Momo asintió con firmeza, apretando con fuerza su kusarigama. Su tono era calmado, pero afilado y convicto. Sí. Pero a diferencia de ese Nomu, Titanus no es una abominación vil. Nació de mi voluntad, no de la crueldad. Olmig abrió la boca para responder, pero ella le interrumpió con una mano levantada. Para preguntas, habrá más tiempo más tarde. Por un instante, cayó el silencio, luego Olmig sonrió, una luz feroz ardiendo en sus ojos. Muy bien. Confiaré en ti. Se volvió hacia los villanos, con los hombros rectos. De entre los escombros, Shigaraki retrocedió tambaleándose al descubierto, el polvo cayendo de sus hombros. Sus labios se curvaron en una sonrisa entrecortada y rota. No sé de dónde salió ese mono feo, siseó, su voz raspando como papel de lija, pero haré que se arrepienta de haberme tocado. Su mano se movió nerviosa, los dedos flexionándose con intención asesina. Entonces sus ojos carmesí se deslizaron hacia Nomu. ¿Y bien? ¿A qué esperas? Destroza a Olmig. Nomu cargó, con un puño colosal levantado, la fuerza suficiente para romper piedra bajo sus pies. El golpe iba directo al pecho de Olmig, pero Titanus dio un paso adelante, pecho fuera, y recibió el golpe de frente. El impacto reverberó por la cámara como un disparo de cañón y, sin embargo, Titanus no se movió ni un centímetro. Su enorme pecho absorbió completamente el golpe. Todos se quedaron paralizados. Incluso los ojos de Olmig se abrieron de par en par. Izuku jadeó, con la voz quebrada de asombro. Él lo detuvo. Los labios de Momo se curvaron en una sonrisa orgullosa. Titanus tiene la misma habilidad que Nomu, absorción de impactos. Las palabras quedaron pesadas en el aire, dejando a Olmig, Izuku e incluso a los villanos en un silencio atónito. Nomu lanzándose de nuevo, pero esta vez Olmig se lanzó hacia adelante para encontrarse con él. Sus puños chocaron, un impacto tan grande que debería haber partido la plaza, pero la energía se hundió en el cuerpo de Nomu, engullida por absorción de impactos. Antes de que Nomu pudiera contraatacar, Titanus cargó contra su flanco. Con un rugido bestial, el colosal gorila asestó un puñetazo atronador en las costillas de Nomu. Pero la bestia también absorbió ese golpe. Olmig sonrió con ferocidad. Excelente. Lo está absorbiendo igual que tú, pero juntos podemos abrumarlo. Nomu se retorció, gruñendo, y lanzó un brutal golpe de revés destinado a aplastar el cráneo de Olmig. Titanus se interpuso entre ellos, pecho hacia adelante, y absorbió el golpe sin inmutarse. Su enorme mano se extendió, agarrando la muñeca de Nomu, bloqueándolo en su sitio. Olmig no dudó. Le clavó el puño en la mandíbula con un rugido estruendoso. La cabeza de la bestia se echó hacia atrás, sus talones resbalaron, pero el daño fue absorbido por el don. Nomu contraatacó al instante, golpeando con ambos puños un golpe de martillo destinado a pulverizarlos a ambos. Titanus apoyó los brazos sobre la cabeza, absorbiendo todo el impacto. Luego rugió y empujó hacia atrás, forzando los brazos de Nomu a abrirse. Olmig se lanzó hacia adelante, los puños difuminados. Es mago de Detroit. Golpe tras golpe golpeaba el torso de Nomu, cada golpe absorbido pero obligando al monstruo a retroceder bajo un impulso implacable.
Durante casi un minuto entero el choque se desató, Nomu atacando, Titanus interceptando, All Might presionando el ataque. Cada vez que Nomu intentaba contraatacar, el gorila absorbía el golpe, liberando a All Might para que asestara otro golpe devastador. Desde la distancia, los ojos de Izuku brillaban de asombro, sus puños apretados. Están trabajando juntos, como un equipo de verdad. All Might y Titanus le están empujando hacia atrás. Momo responde. Ese era el plan, mientras Titanus absorbe los golpes, All Might los reparte. Nos dará tiempo suficiente para descubrir la debilidad de Nomu. Shigaraki raspó, rascándose furiosamente el cuello, su voz subiendo a un chillido desquiciado. ¡No! No, no, no. Esto no es posible. Nomu no puede ser detenido. La niebla de Kurohiri giraba peligrosamente, su voz baja y fría. Eliminaré al animal de la ecuación. Su forma se expandió, tentáculos de niebla negra extendiéndose para envolver a Titanus. Pero antes de que la disformidad pudiera cerrarse alrededor del gorila, una repentina explosión sacudió la plaza. Katsuki Bakugo cayó como un meteorito, una mano agarrando el collar metálico de Kurohiri, estrellándolo contra el suelo de piedra. El humo siseaba de las palmas de Bakugo mientras gruñía, con los ojos ardiendo de furia. Ni se te ocurra, maldita cara de gas. Muévete y te volaré la cabeza. A su lado, Eijiro Kirishima golpeó el suelo con sus puños endurecidos, plantándose hombro con Katsuki. ¿Sí? Esta vez no vas a deformar a nadie. La rabia de Shigaraki se retorció en pánico mientras se lanzaba hacia adelante, con la mano extendida hacia Kurohiri, solo para que el hielo le subiera por las extremidades, congelándolo a mitad de paso. Giró la cabeza de golpe, sorprendido, y allí estaba Shoto Todoroki, la escarcha aún enroscada desde su mano derecha, su expresión calmada pero los ojos afilados como cuchillas. No lo creo. La voz de Shoto era baja, pero definitiva. La risa atronadora de All Might retumbó entre el caos. Ja ja ja. Excelente momento, todos vosotros. Nomu gruñó y volvió a atacar, pero una vez más Titanus absorbió el golpe. Soltó un estruendoso estruendo, golpeando su pecho con ambos puños en señal de desafío. La mirada de All Might se agudizó, su sonrisa volvió con renovado fuego. Ahora sé cómo derrotarlo. Sus ojos se posaron en Titanus, ¿puedes mirar hacia arriba después de la casa de los niños? Titanus hizo un enorme gesto de aprobación con el pulgar antes de avanzar protector hacia Momo e Izuku. Izuku apretó los puños. Se inclinó hacia Momo, susurrándole con urgencia. ¿Qué está planeando? ¿Qué va a hacer All Might? La sonrisa de Momo se suavizó, sus ojos agudos nunca se apartaron del campo de batalla. Creo que, ha descubierto la clave de la victoria. All Might se lanzó hacia adelante, los puños ardiendo como meteoritos. Nomu le enfrentó de frente, ambos monstruos de fuerza chocando en una tormenta de puños. La plaza temblaba mientras sus golpes chocaban cada vez más rápido, ondas expansivas extendiéndose hacia afuera. All Might rugió por encima del impacto ensordecedor. Ahora lo entiendo. Tu Kirk absorbe la fuerza de mis golpes, pero no los anula. Eso significa que debe haber un límite a lo que puedes soportar. Cada golpe retumbaba como un trueno, y el aire mismo temblaba. Las ondas expansivas recorrieron la plaza, casi derribando a los estudiantes. Maldita sea. Katsuki gruñó mientras la ráfaga le desgarraba. Perdió el agarre de Kurohiri, que se deslizó de nuevo en la niebla con un siseo. Titanus plantó sus enormes pies, agarrando a Izuku y Momo con ambos brazos, protegiéndolos con su volumen. Sus pies se clavaron en el suelo de piedra mientras rugía, negándose a ser arrastrado. La voz distorsionada de Kurohiri se escuchó débilmente a través del caos. Yo, no puedo alcanzarlos. Shigaraki, que ya se había liberado del hielo, no puede creer lo que ve. Kirishima, apoyándose junto a Katsuki y Shoto, solo pudo quedarse boquiabierto, incrédulo. Increíble. All Might no flaqueó. Incluso cuando el enorme puño de Nomu le golpeó el costado, se negó a detenerse. La sangre le subió a la garganta, pero su sonrisa solo se ensanchó. ¿Crees que eso me retrasará? ¡No! Sus puños se volvieron un borrón, cada uno más duro, más rápido, más pesado que el anterior. Nomu retrocedió, los brazos luchando por seguir el ritmo, su monstruosa regeneración rezagándose ante la tormenta de golpes. A Izuku se le cortó la respiración. Todo su cuerpo temblaba mientras observaba, incapaz de parpadear. Es increíble, está poniendo más del 100% en cada golpe. A su lado, los ojos de Momo brillaban de orgullo, sus labios se curvaban. Eso es lo que hacen los héroes, Izuku. Hacen posible lo imposible.
Los otros estudiantes, Katsuki, Kirishima y Shoto, permanecieron paralizados, con los ojos muy abiertos ante la ferocidad del símbolo de la paz que se desplegaba ante ellos. La voz de Olmig retumbó sobre el incesante bombardeo. Si fuiste creado para soportar el 100% de mi poder, entonces te derribaría con aún más que eso. Sus puños golpeaban cada vez más rápido, el mundo mismo se difuminaba a su alrededor. Nomu tambaleó, sus contraataques reducidos a agitaciones desesperadas. Sus monstruosos brazos ni siquiera llegaban a su objetivo, cada golpe interrumpido por otro golpe demoledor. El pecho de Olmig se agitaba, su voz subía y subía con cada golpe. Y ahora, déjame decirte algo, villano. El cuerpo de Nomu temblaba bajo la tormenta interminable. ¿Conoces estas palabras? Su último puñetazo retrocedió, un brillo brillante en sus ojos, el puño envuelto en una fuerza imparable. Ve más allá, Plus Ultra. El golpe detonó como un cañón, estrellándose en el estómago de Nomu. El monstruo fue lanzado hacia el cielo, su cuerpo atravesando el techo de la cúpula en una estela de destrucción. El rugido del impacto sacudió los cimientos mismos cuando Nomu desapareció en el cielo. Por un instante, reinó el silencio. Entonces se asentó todo. Olmig permanecía en la nube de polvo y escombros, con el pecho agitado, su cuerpo sombreado contra la luz rota que se derramaba a través de la cúpula desgarrada. Los estudiantes miraban atónitos. Kirishima susurró, casi con reverencia, como algo sacado directamente de un cómic, rompió completamente la absorción de impactos de Nomu. Katsuki apretó los puños, con los ojos encendidos, pero su voz temblaba de asombro puro. Sus puñetazos eran tan abrumadores, esa cosa ni siquiera pudo recuperarse. Los ojos de Shoto se entrecerraron, el asombro cruzando su rostro normalmente estoico, pero guardó sus pensamientos para sí mismo. Los labios de Izuku se entreabrieron en silencio, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Apenas podía procesar lo que acababa de presenciar. Solo los ojos agudos de Momo captaron algo que los demás no vieron. La postura de Olmig no era la de un héroe que acababa de proclamarse victorioso. Sus hombros se hundieron ligeramente, su respiración entrecortada bajo la carcajada estruendosa. Era sutil, casi oculto, pero para ella parecía que su tiempo se estaba acabando, como si necesitara irse antes de que alguien notara algo. Olmig finalmente bajó el brazo, su voz retumbante bajando a un gruñido profundo. Es cierto, me he debilitado. En mi mejor momento, 5 golpes habrían sido suficientes. Esta vez han hecho falta más de 300. El vapor se enroscaba a su alrededor, un monumento viviente de poder y voluntad, mientras cada par de ojos permanecía fijo en el símbolo de la paz. La voz retumbante de Olmig llenó la cámara, sacudiendo a los villanos hasta lo más profundo. ¿Qué pasa? Pensé que habías venido a matarme. Así que ven a por mí. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos ante su desafío, muchos creyendo que aún tenía el control total de la situación. Pero no todos se dejaron engañar. Momo sentía que algo iba mal. Titanus la dejó suavemente a ella e Izuku, aunque el aliado con aspecto de gorila permaneció cerca, listo para protegerlos. Se inclinó hacia Izuku, su voz tan baja que apenas se le oía en los labios. Está faroleando. Izuku parpadeó, con la confusión reflejada en su rostro. ¿Qué? Los ojos agudos de Momo permanecieron fijos en el cuerpo de Olmig. Su postura, su tono, incluso la forma en que fuerza esa sonrisa, se nota. Tiene que irse rápido. Izuku tragó saliva con fuerza. Pero, ¿por qué? La expresión de Momo se tensó. No puedo asegurarlo, pero creo que tiene que ver con su estado físico. Algo le pasa a su cuerpo. Antes de que Izuku pudiera responder, una voz ronca cortó la tensión. Shigaraki se rascó el cuello furiosamente, con los labios curvados hacia atrás. Maldito tramposo. No eres débil en absoluto. Si Nomu siguiera aquí, ya te habría matado. La distorsión calmada de Kurohiri respondió, su niebla meciéndose suavemente. No te preocupes. Ha sido debilitado. Nomu le hizo daño. Podemos matarle y aún así cumplir nuestra misión. No tiene a nadie más que unos pocos hijos y un mono de su lado. El agarre de Momo sobre su kusarigama se apretó hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La voz de Kurohiri continuó, suave y paciente. Nuestros subordinados despertarán pronto, seguro. Tenemos tiempo. Podemos matarlo. Los labios de Shigaraki se curvaron en una sonrisa, su piel agrietada tirando de las comisuras. Sí, tienes razón. Los dos villanos se agacharon como depredadores preparándose para lanzarse. Titanus rugió desafiante y se lanzó hacia adelante, su colosal puño balanceándose en un amplio arco. Pero su golpe no dio en nada, la pareja desapareció en la oscura neblina.
Su puñetazo hizo añicos el suelo sin hacer daño, la niebla se enroscó alrededor de su brazo. Entonces Shigaraki se materializó detrás de él desde una puerta de distorsión. Su mano podrida se abrió de par en par, y antes de que Titanus pudiera reaccionar, el villano presionó la mano contra la enorme espalda del gorila. Un crujido nauseabundo resonó en el aire mientras el kit de descomposición se extendía por el cuerpo del gorila. ¡No! Momo e Izuku gritaron al unísono, sus voces roncas de horror. Titanus tambaleó mientras su cuerpo comenzaba a desmoronarse, el polvo desprendiéndose de su piel pétrea. Aunque la destrucción lo consumía, no rugió ni puso en pánico. En cambio, el gorila imponente giró lentamente la cabeza hacia los dos que había jurado proteger. Su enorme mano se levantó, temblorosa pero lo bastante firme para darles un último gesto. Un pulgar arriba. Las rodillas de Momo casi fallaron. La respiración de Izuku se cortó en su pecho, sus puños temblaban. Pieza a pieza, Titanus se desmoronó, su estructura disolviéndose en fragmentos que se desvanecieron en el aire. Y cuando por fin se fue, solo quedó una pluma blanca de energía, flotando suavemente antes de desintegrarse en la nada. Adiós, Titanus, susurró Momo, apretando con fuerza su kusarigama. Izuku apenas tuvo tiempo de respirar antes de que Shigaraki saliera de la disformidad frente a él, extendiendo la mano hacia su rostro. ¡No! Momo reaccionó por puro instinto. Su kusarigama destelló en un arco mortal, la cadena silbando. La hoja mordió profundo. Un chasquido húmedo resonó en el aire, la mano derecha de Shigaraki giró hacia atrás, cortada en la muñeca. ¡Ah! ¡Ah! El grito de Shigaraki abrió la cámara, crudo y salvaje, mientras se agarraba el muñón sangrante. Los dedos deformados se movieron en el suelo, a pocos centímetros de los pies de Izuku. Izuku se quedó paralizado, mirando horrorizado la mano desmembrada que yacía ante él. El pecho se le apretó, cada nervio gritando. Pero Momo no se inmutó. Apuntó su kusarigama con fría precisión, su postura inquebrantable. Su voz sonaba aguda y autoritaria. Si quieres conservar la otra mano, será mejor que te rindas. Antes de que nadie pudiera reaccionar, las pesadas puertas de luz se abrieron de nuevo de golpe. El estruendo atronador congeló cada respiración en la cámara. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada, donde los profesores de UA estaban enmarcados en el umbral. Present Mick, Minig, Cementos, Snipe, Blood King, Ectoplasm y el director Nesu. Kyoka estaba a su lado. Un alivio recorrió la clase 1, como una ola. La niebla de Kurohiri giró violentamente. Sabía que las probabilidades habían cambiado irremediablemente. Shigaraki, nos vamos, declaró. Shigaraki, sujetando el muñón sangrante de su muñeca derecha, gruñó pero obedeció. Su cuerpo se difuminó en una niebla negra, desapareciendo junto a su compañero. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, el silencio se apoderó de la cámara. Los estudiantes exhalaron temblorosos, los hombros cayendo bajo la repentina liberación de tensión. La mirada de Momo se posó en la mano cercenada que seguía en el suelo. Sus labios se apretaron en una fina línea. Con un suspiro, invocó una nevera aislante de su espalda. Sin dudarlo, se arrodilló, recogiendo suavemente la mano desmembrada y metiéndola dentro. Kirishima se atragantó al verlo, palideció visiblemente. Uf, ¿cómo puedes tocar eso, Yaoyorozu? Momo le ignoró, con la mente firme. En cambio, sus ojos se dirigieron a Shoto. Todoroki. ¿Puedes congelar esto para mí? Parpadeó ante su petición, sorprendido por su compostura. Durante un largo segundo, simplemente se quedó mirando. Luego, sin decir palabra, presionó la palma sobre el recipiente, cubriéndolo en una capa perfecta de hielo. Bien. Selló la tapa y luego le entregó la nevera con firme autoridad. Dadlo a los profesores. Necesito apartarme un momento. Antes de que nadie pudiera preguntarle, la mano de Momo se lanzó hacia adelante y agarró la de Izuku, luego corrió hacia All Might con él. Al instante siguiente, su poder se disparó, la teletransportación los envolvió a ambos, arrastrando a All Might antes de que nadie pudiera intervenir. Shoto, Katsuki y Kirishima miraron desconcertados el lugar donde los tres simplemente estaban. Shoto sujetó con fuerza el contenedor congelado, sus ojos heterocromáticos entrecerrándose mientras observaba el lugar donde desaparecían. Esa chica, pensó, con el pecho apretado por algo nuevo. Es interesante. Momo, Izuku y All Might emergieron tras una formación rocosa irregular, bien oculta a la vista. La voz de Izuku fue la primera en salir, sin aliento. Momo. ¿Por qué nos teletransportaste aquí? Exhaló lentamente, asintiendo hacia All Might. ¿Responde eso a tu pregunta? Izuku se giró y sus ojos se abrieron de par en par.
El vapor salía del chasis de Olmig, su imponente cuerpo temblando bajo una tensión invisible. El resplandor de la fuerza se desvaneció, y en segundos su poderosa silueta se desplomó en algo completamente distinto. De pie donde había estado el símbolo de la paz, había una figura esquelética y demacrada. Su ropa colgaba suelta sobre su cuerpo diminuto, su piel pálida y tirada sobre huesos salientes. Ojos hundidos asomaban bajo sombras afiladas, muy lejos del héroe inquebrantable que el mundo adoraba. Olmig, susurró Izuku, con la voz temblorosa. El shock le recorrió. Los labios de Momo se entreabrieron. Había sospechado que Olmig ocultaba algo, pero la verdad superaba incluso sus cálculos más agudos. Olmig tosió, con la voz ronca pero firme. Es complicado. Difícil de explicar en un momento. Los puños de Izuku se apretaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes esa cara? Los ojos cansados de Olmig se suavizaron, pero su voz permaneció firme. Eso, es una charla que debemos dejar para otro momento. La policía ya está en camino. Querrán declaraciones de todos. Y no puedo, no debo, ser vista así. Momo lo entendió al instante. Necesitaba proteger no solo a sí mismo, sino también a la esperanza que representaba. Ella asintió. Ya veo. Entonces dime esto, ¿los otros profesores saben de tu condición? Olmig dudó y luego asintió. Sí. Algunos de ellos. ¿Es Recovery Girl una de ellas? Insistió Momo. Sí, admitió, exhalando. Bien, dijo con firmeza. Entonces puedes ir con ella. Puede mantenerte a salvo hasta que te recuperes. Antes de que Olmig pudiera reaccionar, Momo tocó su brazo, su teletransportación se encendió y, en un instante, él desapareció. Izuku parpadeó y luego tragó saliva. Está en la enfermería de la UA, ¿verdad? Momo asintió una sola vez. Izuku logró esbozar una pequeña sonrisa a pesar del caos. Tu Kirk de teletransportación es realmente increíble. Momo cruzó los brazos, frunciendo ligeramente el ceño. Díselo al sensei Aizawa. Si me hubiera escuchado solo 5 segundos, podría habernos teletransportado desde el principio. Ninguno de nosotros habría estado en peligro. Izuku se acercó, poniendo una mano suave en su hombro. Sus ojos verdes se encontraron con los de ella, firmes a pesar del tumulto que los rodeaba. Aún así nos ayudaste a todos, Momo. Tomaste decisiones que nadie más podría haber tomado. Eso es lo que hacen los héroes de verdad. Sus labios se curvaron a pesar de sí misma, una suave sonrisa se asomó. Siempre sabes exactamente lo que necesito oír. Izuku se rió. Supongo que solo tengo suerte. Sus risas se escuchaban suavemente sobre las rocas, un raro momento de alivio tras tanto caos. Momo finalmente se enderezó, recuperando su determinación. Deberíamos volver con los demás. Todavía tenemos que ver si los demás están bien y dar nuestras declaraciones. Luego, algún tiempo después, la policía había invadido el USG. Los villanos que aún acechaban la instalación fueron arrastrados encadenados, algunos resistiéndose, otros intentando huir en vano, pero ninguno escapando. Profesores y héroes profesionales asistieron a los oficiales, asegurándose de que todos estuvieran asegurados. Los sanitarios cruzaron apresuradamente la plaza, atendiendo a estudiantes conmocionados y heridos. Vendas, cabestrillos y desinfectante llenaban el aire con aromas punzantes. Momo permaneció en silencio junto a Izuku mientras un médico le envolvía un vendaje limpio alrededor del brazo. Por suerte, sus heridas no eran demasiado graves, tras una noche de descanso estaría bien. Ella misma había salido ilesa, así que el personal médico no le dedicó más que una mirada. Cuando finalmente les dieron la salida, ambos caminaron hacia las ambulancias que les esperaban. Allí, los paramédicos cargaban a Aizawa, ensangrentado, roto y apenas consciente, en una camilla. Momo se detuvo, su voz calmada pero cargada de preocupación. ¿Cómo está? Preguntó a los dos paramédicos. Uno de ellos negó con la cabeza. Difícil de decir. Recibió mucho daño. Haremos todo lo que podamos. Momo asintió despacio. Se acercó a su profesor, que parecía casi en paz en su estado, con los ojos cerrados y el rostro flojo. Para cualquier otra persona, podría haber parecido inconsciente. Pero para ella, él seguía siendo su instructor, el que había dudado de sus alumnos, había presionado a Zen y exigido más. Su mano descansaba suavemente sobre su pecho. No te atrevas a dejarnos, dice, dándole una palmada suave. Aún tengo que decirte que deberías haberme escuchado. Ninguno de los dos paramédicos notó el leve destello de calor en su palma. Silenciosa y discreta, el Kirk curativo de Momo se extendió al cuerpo de Aizawa.
No se pasó, no quería levantar sospechas, pero lo justo para estabilizar lo que fallaba. La camilla se levantó, cerraron las puertas de la ambulancia y Aizawa fue llevado rápidamente. Cuando ella e Izuku se quedaron solos, él habló con complicidad. Kirk curativo. Sí, respondió simplemente. Antes de que Izuku pudiera decir más, el sonido de tacones repicando contra el hormigón llamó sus oídos. Se giraron para ver a Midnight acercándose, con los brazos cruzados, con una expresión severa pero aliviada en el rostro. A su lado estaba un hombre alto, de mirada aguda, con un abrigo y sombrero color canela. Yaoyorosu. Midoriya, dijo Midnight con calma. Este es el detective Tsukauchi. Le gustaría haceros unas preguntas a los dos. El detective les dio un breve y profesional asentimiento. Su voz era calmada, tranquilizadora, pero cargaba de peso. He oído de vuestros compañeros que vosotros dos fuisteis los más cercanos al corazón de lo que pasó. Por favor, dime qué viste. Momo e Izuku se miraron. Ninguno necesitaba hablar, el pensamiento era mutuo. Con todas las cámaras y grabaciones en el USG, la policía pronto sabría la verdad. Ocultar algo era inútil. Así que empezaron a relatarlo todo. La llegada de los villanos, la batalla con Nomu, el caos de Shigaraki y la destrucción que siguió. Hablaban por turnos, rellenando los detalles del otro, pintando el cuadro lo más preciso posible. Pero cuando se trató del colapso de All Might en su forma esquelética, ambos guardaron silencio. Ese secreto, entendieron instintivamente, no podía ser revelado. No a la policía. A nadie. El detective Tsukauchi terminó de garabatear en su cuaderno y luego lo cerró con un suave chasquido. Gracias a ambos por vuestra cooperación. Puede que tengamos que contactarte de nuevo si surgen más preguntas. Con eso, se dio la vuelta y se marchó, ya hablando por la radio. Midnight se apoyó en una cadera, dando a los dos estudiantes una mirada más suave. Por ahora es suficiente. Sube al autobús, la escuela ha organizado que os lleven a casa. Momo frunció el ceño levemente. ¿Y las clases? ¿Seguirá todo con normalidad? Midnight negó con la cabeza. La escuela está cerrada por el momento. Hasta que mejoramos el sistema de seguridad. Cada estudiante de UA será notificado cuando sea seguro regresar. Momo e Izuku inclinaron la cabeza educadamente. Gracias, dijeron al unísono, antes de dirigirse hacia los autobuses que esperaban. Delante, sus compañeros se reunían en un grupo suelto e incierto. Ochako fue la primera en verlos. Su rostro se iluminó con un estallido de alivio y, antes de que pudieran reaccionar, corrió directamente hacia ellos. Abrazó a Momo e Izuku, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Su voz se quebró mientras sollozaba, me alegro tanto de que estéis bien los dos. Tenía tanto miedo por ti. Izuku la abrazó con suavidad, su voz baja pero firme. Estamos bien, Ochako. De verdad. Y me alegro mucho de que tú también estés a salvo. Cuando por fin se apartó, secándose las mejillas, los demás estudiantes empezaron a acercarse. Kyoka, Kirishima, Mina, Tsuyu, Toru y el resto. Todos habían visto a dónde había ido Ochako, y todos querían compartir el alivio de que, por ahora, seguían vivos. Yaoyorosu, Midoriya, habéis estado increíbles ahí fuera, dijo Kirishima, con la voz ronca pero cálida. En serio, no sé qué habría pasado si no hubieras tenido estas estrategias. Mina forzó una sonrisa temblorosa, aunque sus ojos seguían brillando. ¿Sí? Nos habéis salvado el culo a los dos. En serio, cosas de héroe de manual. Tsuyu ladeó la cabeza, con un tono calmado pero sincero. Croak. Nos diste esperanza cuando las cosas parecían imposibles. Eso significa algo. Shoji se ajustó la bufanda alrededor del cuello, con voz baja pero firme. Protegiste a todos. Eso no se olvidará. Kyoka cruzó los brazos, su voz suavizándose a pesar del habitual tono cortante. Yao Momo, Izuku, no nos asustéis así nunca más, ¿vale? Momo e Izuku intercambiaron una mirada, ambos humildes ante la avalancha de voces. Por un momento, el peso del día pareció más ligero, compartido entre el grupo. Detrás de ellos, Shoto permanecía en silencio, con expresión inescrutable, mientras Katsuki fruncía el ceño para sí mismo, con las manos metidas en los bolsillos. Ninguno habló, pero ambos se quedaron más tiempo que los demás, su silencio decía más que palabras. Vamos, todos, dijo Tenya, levantando el brazo en un gesto brusco y ensayado a pesar del cansancio en su voz. No deberíamos retrasarnos más. Los profesores nos indicaron que subiéramos al autobús inmediatamente. Uno tras otro, los estudiantes subieron al autobús.
Sus pasos eran pesados, pero la cercanía del grupo les daba fuerza. Momo fue la última en subir, echando un último vistazo a Luz antes de entrar. Las puertas se cerraron con un siseo y el motor del autobús cobró vida. Juntos, la clase 1, partió, dejando atrás el campo de batalla.